Violencia y vulnerabilidad son dos conceptos inherentes a la Edad Media. A la ya difícil vida de las sociedades medievales se une la dificultad de gestionar los recursos y la imposibilidad de controlar las denominadas catástrofes naturales. Ambas circunstancias se manifiestan de igual modo en las villas costeras como en las villas y ciudades interiores. Un aguacero, una inundación, una tormenta eran fenómenos comunes, periódicos y consustanciales en los espacios ocupados medievales, pudiendo dar por tierra con cultivos, estructuras urbanas y estructuras portuarias. Asimismo, la violencia de las aguas azota a los individuos que viven y habitan en tierra como aquellos que trabajan en la mar. El mar siempre fue un gran desconocido para el hombre medieval. El mar imponía, era objeto de especulación, representaba la oscuridad, medio de expresión de la cólera divina. Para hablarnos de la violencia de las aguas en la Edad Media, contamos hoy con Ana María Rivera Medina, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Buenos días, Ana María, y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, Clara, gracias. Bueno, entonces, ¿podemos considerar al agua como sujeto de distintos tipos de violencia? Efectivamente, Clara. En principio debemos considerar dos tipos de violencia, natural y provocada. Además, existen diversos tipos de violencia que dependen del escenario en el que ésta se produzca. Así, en relación al agua dulce, ríos y surgentes, hablaremos de violencia materializada en forma de catástrofes naturales o de extensos pleitos en donde se debate su propiedad, uso y disfrute. En segundo lugar, y en relación con el agua salada, rías, brazos de mar y mar, destacamos diversas formas de violencia, una natural, como la tempestad, otra que se produce por las deficiencias de las tecnologías de las embarcaciones y finalmente la violencia que provoca el propio hombre. Me estoy refiriendo a los ataques externos, los accidentes y disputas y al deterioro del medio ambiente. Ana María, pues si te parece podemos ir analizando todas estas formas de violencia pues en el mismo orden que las has nombrado. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la violencia que atañe al agua dulce? Bueno, en la Edad Media, la calamidad y las catástrofes naturales expresan o expresaban un designio divino, una advertencia y un medio de punición de los pecados. Expresa, como dice San Agustín, la voluntad de Dios y como tal había que aceptarla. La catástrofe es un pulso entre la naturaleza y el hombre. De las propias fuentes surgen términos que definen a cada uno de los fenómenos que afectan a los diversos espacios urbanos y portuarios, sobre todo los que son tributarios de sus rías. Así se mencionan a las tormentas de barros o turbones, a las riadas, avenidas, aguaduchos y a las inundaciones. Fenómenos que afectan profundamente a la vida de los individuos, porque a las pérdidas humanas y materiales había que sumar la subsiguiente presión fiscal con que se financiaba la reconstrucción de dichos espacios. Pero además existió un conflicto permanente y una violencia constante en relación a la propiedad, uso y disfruto de los cursos de aguas, rías o brazos de mar y surgentes, como demuestran las investigaciones realizadas por la profesora Isabel Valdivieso, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Ana María, y con respecto al mar, ¿cómo dirías que se expresaba esta violencia? Bueno, esta violencia se expresa algunas veces de manera simbólica, otras de manera fortuita. Verás, la percepción del riesgo y de la violencia intrínseca del mar queda plasmada a través de los miedos que se materializan en las representaciones iconográficas que conocemos todos y se agranda con testimonios de por sí subjetivos de los mareantes, que creen ver en la oscuridad de la noche, la bruma y las tormentas a seres misteriosos, fantásticos y malévolos capaces de devorar a toda una embarcación. Estas presunciones y representaciones convierten al mar en un espacio de muerte que pasa a formar parte del imaginario del hombre medieval. Pero además se comprueba que este miedo se plasma en la realidad. ¿Cómo? A través de los nombres de las embarcaciones. Si te fijas, Clara, un 99% de las embarcaciones se reciben nombres asociados con la religión, lo que responde a la necesidad de tener un talismán para alcanzar la salvación en casos de desgracia. Por lo tanto, podemos considerar que el mar es el gran reservorio de símbolos, en tanto que tras dejar la tierra firme se produce el paso de un mundo seguro a otro mundo desconocido e inseguro, donde se manifiestan simultáneamente imágenes divinas, demoníacas, héroes y perdedores, como por ejemplo la imagen de Jonás y la ballena.
La tempestad es una provocación, es la manifestación más representativa de la cólera divina. Surge esta de improviso, tal vez por eso entre las tripulaciones casi siempre va un clérigo. La mar en calma produce desasosiego, la calma proclama la aparición de la catástrofe. Los vientos acechantes, las olas que crecen y no dan tiempo para achicar las aguas, los embates en el casco de la embarcación presagian la tragedia, el drama o la muerte. Las arboladuras se desprenden, el barco va a la deriva y los hombres aterrorizados corren, rezan o intentan evitar el desastre. Los maderos sueltos comienzan a dar contra el casco, la suerte está echada. Los hombres desaparecen y pasan a formar parte de la muestra que encierra ese otro mundo, el mar. Los pocos testimonios existentes relatan un infierno de agua y sal, la muerte hecha realidad para los hombres, unos hombres que no saben nadar generalmente. En ocasiones, la violencia no proviene de las propias aguas, sino de las circunstancias, por ejemplo, de la tecnología arcaica. En medio del mar, la arboladura se desprende, se abren vías de agua, se pierde el ancla, el timón se desestabiliza o la carga se desplaza. Y en alta mar no se encuentran soluciones sencillas. Las tripulaciones no siempre contratan carpinteros, careneadores u hombres de otros oficios. En otros casos, las tareas de reconstrucción no se pueden solventar desde el propio barco. Entonces hay pocas opciones, esperar a que alguien acuda a socorrerle o intentar llegar a puerto. Pero también los desperfectos podían ser simulados por los propios tripulantes para saquear parte de las mercancías. Bueno, Ana María, al principio te has referido también a la violencia provocada por el hombre. ¿Cómo se manifiesta en el mar esta violencia? Bueno, en primer lugar, a través de los naufragios. Algunas veces estos naufragios son espontáneos, pero muchas veces son provocados. Se provoca el hundimiento del barco y la pérdida de vidas humanas y de bienes. Esto fue un fenómeno común en la Edad Media. Las cofradías de mareantes y pescadores establecieron normas para la navegación segura, si cabe el término, pero también las autoridades se ocuparon de establecer marcas a las entradas de los puertos, porque los encallamientos generalmente se producían a las entradas de los puertos y la frecuencia con que se producían estos accidentes generaban grandes pérdidas que son muy difíciles de cuantificar. En segundo lugar, están los ataques externos. Existe un clima de máxima inseguridad en los mares, sobre todo en el periodo de la Guerra de los 100 años, y por la intensificación del tráfico hacia los mercados del norte, Brujas, Amberes y Ámsterdam. La inseguridad llegaba a tal extremo que las embarcaciones siempre se hacían a la mar en convoyes, o sea, un conjunto de embarcaciones, por temor a ser atacados. Aquí aparece la piratería y el fenómeno del corsarismo. Los piratas atlánticos son los más crueles. La piratería, como sabéis, es el robo, destrucción de los bienes ajenos en mar, es una vía de enriquecimiento ilícita y esta actividad se extendió considerablemente tanto por el Atlántico como por el Mediterráneo. En tanto que el corso es una práctica que ejercitaban los buques mercantes con patente de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Es una forma lícita de guerra, bien legalizada por una declaración de guerra formal o bien a través de las patentes de corso, salvoconductos, misiones u órdenes. Las quejas fueron crecientes. Por ejemplo, en 1493, una carta real proponía fabricar una armada específica para vigilar los mares del reino, asegurando la navegación de sus naturales, porque decía que estos recibían mucho daño de los corsarios y de los ladrones. Ana María, también mencionaste al comienzo del programa, y me ha llamado mucho la atención, el deterioro del medio ambiente como una de las violencias ejercidas por el hombre. Desde la Edad Media podemos hablar de polución, deterioro del medio ambiente o impacto medioambiental, porque la propia navegación y los fenómenos asociados a ella producían polución orgánica y química, dejando un rastro cuyos efectos se venían acumulando hasta nuestros días. La brea, los desechos, el lastre, restos de embarcaciones van degradando el medio ambiente y dejando restos perjudiciales para otras naves y para la vida marina. Bueno, pero ¿de qué forma los historiadores habéis podido tener constancia de este fenómeno de contaminación del medio ambiente? Bien, cierto es que la inmundicia es una característica de la Edad Media. Las ciudades eran verdaderos estercoleros y en el caso de los espacios portuarios, las basuras y los desechos drenaban a las rías o directamente en el mar. Es decir, que el deterioro del medio ambiente se genera tanto en las ciudades como en los espacios portuarios y en el propio mar.
De todo esto obtenemos testimonios a partir de las ordenanzas municipales, de las fuentes de carácter fiscal y de las provenientes de los planes de las obras portuarias. Esta información nos da una imagen medianamente acabada de cómo el medio ambiente o la protección de éste no entraba en la conciencia de la red pública, es decir, de la cosa pública. En otras palabras, ni siquiera se alberga o se albergaba la posibilidad de un control efectivo en el cuidado del medio ambiente. Bueno, Ana María, ¿y las autoridades de la época cómo reaccionaban ante la violencia en el mar? ¿Qué tipo de medidas tomaban? Bien, las instituciones públicas y privadas establecieron un conjunto de medidas que intentan solucionar, poner remedio o controlar estos diversos tipos de violencia. Se implementaron medidas de carácter político, como la aparición de los salvoconductos, las licencias de comercio, las letras de marca y represalia, las patentes de corso. También se establecieron medidas diplomáticas mediante la firma de tratados entre los reinos e instituciones de protección mutua, como puede ser la Hermandad de la Marisma. Se establecieron asimismo controles jurídicos y así aparecen las primeras reglas de la navegación, como son las roles de Olerón, que tendrán su paralelismo en las leyes de Leirón promulgadas por Alfonso X. También se establecieron medidas económicas, porque aparece en esta época el seguro marítimo, protegiendo así el capital que se desplaza. Y, lógicamente, se impulsaron asociaciones se impulsaron medidas sociales mediante la creación de asociaciones de mareantes, cofradías de pescadores o asociaciones de comerciantes como la Hansa o la Staple y la aparición de los consulados de comercio. Finalmente, también se impulsaron medidas religiosas, por ejemplo, el ejercicio de la fe a bordo o el ejercicio de la fe en los propios espacios portuarios. La violencia de las aguas en la etapa medieval. Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a ti, Clara.